Es un placer y un verdadero honor que todos los días, entre las 11 y las 12 del mediodía, ustedes nos permitan llegar hasta sus receptores. Tal vez a esta hora estamos ahí metidos en la casa mientras usted está cumpliendo con una gran cantidad de actividades. Tal vez nos están viendo en los lugares de trabajo, en las oficinas. A todos un buen día esta mañana que avanza y se acerca al mediodía, y esperamos que estén teniendo un muy buen jueves, un día muy especial. Y ya les voy a contar las alegrías que nos invaden hoy en Medellín. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Qué bueno que nos vas a compartir alegrías. Bienvenidos a todos ustedes y gracias por estar con nosotros siempre acompañándonos, muy puntuales a esta hora para darles buenas noticias como las que le va a contar en este momento Felipe. De una vez les cuento entonces. Mire, la historia resumida es esta. Hace 15 o 20 años Medellín era señalada como una de las ciudades más violentas del mundo. En 1991 tuvimos casi 7.000 homicidios en tan solo ese año. 1991, lo que hoy estamos festejando, y lo hizo esta mañana en una rueda de prensa el alcalde de Medellín en compañía de algunos secretarios, gerentes de entidades descentralizadas, entre ellos el gerente de Telemedellín, es que acumulamos ayer 101 días sin homicidios en Medellín desde que está de alcalde Aníbal Gaviria Correa. Este año, si la cifra no me falla, son 55 días. Doctora Fanny Isabel y amigos televidentes, estas cifras, estos logros hace 15 o 20 años eran absolutamente impensables. Nuestras tasas de homicidios, de asesinatos estaban entre las más altas del mundo. Hoy, gracias a un trabajo gubernamental, a los organismos de seguridad, pero también a la corresponsabilidad, porque es un tema de todos, estamos celebrando 101 días sin homicidios y hemos bajado enormemente esas estadísticas. Gracias y felicitaciones. Y cuando se preserva la vida, cuando se salva la vida, hay que celebrar. Y este es un asunto de todos, por eso hay que disfrutarlo, doctora Fanny Isabel. Qué maravilla de noticia, Felipe, muchas gracias por contarnos y de verdad que las felicitaciones son para toda la comunidad, para una sociedad que se preocupa por ser menos agresiva, por ser menos violenta, por resaltar más todos esos valores de preservar la vida. Entonces son 101 días sin homicidios, esto hace una Medellín más saludable definitivamente, una Medellín más tranquila, una Medellín donde todos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan felices. Ahora, retos tenemos en ese mismo ítem de homicidios, obviamente. ¿Cómo quisiéramos una ciudad sin homicidios, sin violencia? Eso no es tan fácil de lograr. La interacción humana genera mucho conflicto, pero sería un ideal seguir avanzando en esas estadísticas, y todo parece indicar que vamos a cerrar este 2014 con menos de 700 homicidios. Siguen siendo muchos, no quisiéramos uno solo. Menos de 700, pero recuerden la cifra, 1991 casi 7.000, es decir, es tan solo el 10% de las estadísticas que acostumbrábamos hace tan solo 15, 20, 25 años. Una muy buena noticia, y de esa manera se construye una ciudad saludable. Como queremos buenos reportes con este tema. Sí, señor. Más luz, menos pólvora. No vamos a utilizar la pólvora en estas festividades. Tenemos que seguir en esa tónica, con ese compromiso, por eso todos los días nos están viendo con el anillo de la luz, con el anillo que nos va a representar como ciudadanos responsables, y que vamos a evitar el uso de la pólvora, vamos a evitar que este año tengamos lesionados de pólvora. Importantísimo que recordemos que el año pasado la mayoría fueron niños, fueron menores de 19 años y adolescentes. Fueron el 55% aproximadamente, y ellos son fruto de la imprudencia, de la irresponsabilidad de las personas mayores, que son los que la manipulan. Entonces recordemos el daño ambiental, recordemos todas las tragedias que conlleva el uso de la pólvora, para que este año cerremos con broche de oro, sí, con una ciudad con menos homicidios, con una ciudad sin lesionados por pólvora. Esa es la meta, bajarla en un 12.5%, y todos nos montamos en ese propósito. Muchos ciudadanos están comprometidos y esperamos que ustedes, que son también saludables, comunidades saludables, nos apoyen en esta campaña, porque en riesgo están nuestros niños, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Ahora sí, tema del día. Recuerden que líneas, redes y correo electrónico están disponibles para participar. Manejo y reporte de accidentes laborales. Y este tema sin duda nos llevará por varios escenarios. Uno, la salud ocupacional, que es la disciplina que se encarga del tema. Dos, las aseguradoras, las ARL, aseguradoras de riesgos laborales. Tres, ¿por qué no? La ley 1562 de 2012, y ahora les explico por qué es importante, y también, ¿por qué no? Siguiendo con la normatividad, la resolución 1401
de 2007. Temas, digo, que seguro vamos a trabajar hoy. Exactamente, vamos a tratar pues de abarcarlos porque son muy importantes, conocer conceptos sobre la seguridad en el trabajo. Es un tema, ayer les contaba al final, que a veces no tocamos muy seguido, que a veces desconocemos, pero los riesgos están todos los días presentes desde que nos levantamos de la cama en nuestra propia casa y ahora en el trabajo son muchos. Por eso la salud ocupacional es esa disciplina que se encarga entonces de proteger, de vigilar la salud física, mental, espiritual, no solamente individual, sino también colectiva. Recordemos que la fatiga, el cansancio, el estrés es común también en los trabajos y eso también puede llevar a enfermedades profesionales, que es otro de los temas que también podemos manejar el día de hoy. Yo sé que en esto hay muchas dudas y por eso los invitamos a participar desde ya. Tenemos dos invitadas que son especialistas en el tema y que ustedes pueden hacer las consultas que deseen por líneas o por redes sociales. En el caso de Colombia me sorprenden dos datos. Las aseguradoras, las ARL, el año pasado, tal vez los primeros 5 o 6 meses de 2013, se dieron a la tarea de investigar el tema de los accidentes laborales en el país, pues descubrieron, de acuerdo con las cifras y las estadísticas, que se presenta un accidente laboral en Colombia cada minuto, aproximadamente cada minuto, y eso me parece exagerado, y si es real, confío en las aseguradoras, pues muy diciente. En Colombia somos más o menos 20 millones de personas activas en lo económico, es decir, estamos trabajando, tenemos compromisos laborales, ejercemos una actividad económica, pero la cobertura tan solo alcanza para el tema de aseguramiento laboral, por decirlo así, solo como 8 millones de personas, 8 millones de colombianos. Es una cifra muy bajita. Hay muchas personas que no tienen cobertura de las aseguradoras. Eso nos pone en una desventaja enorme si nos comparamos con países latinoamericanos, europeos o Estados Unidos y Canadá. Estamos muy por debajo de las estadísticas. Temas todos que tenemos que trabajar, insistir, y cuando somos empleados buscar ese aseguramiento, porque hay normatividad que ofrece, por supuesto, todo eso. Vamos a ver el informe Manejo y reporte de accidentes laborales. El tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable. Un accidente de trabajo es un acontecimiento que le sucede a un trabajador durante las horas laborales y que puede generar una lesión física, psiquiátrica o una invalidez temporal, permanente o incluso la muerte. También se considera accidente laboral a aquel que se produce mientras se ejecutan órdenes del empleador o cuando se da el traslado de la persona desde su residencia hasta su lugar de trabajo en un transporte que le haya proporcionado la empresa. Hay actividades laborales en las cuales los trabajadores están más propensos a sufrir algún tipo de accidente, haciéndose necesario que el área de salud ocupacional de la empresa esté al tanto de todos los requerimientos que resultan indispensables para el desarrollo de las actividades diarias de estas personas, como gafas, guantes y ropa adecuada, disminuyendo así las probabilidades de un siniestro. También se hace necesario que los empleados estén capacitados para asumir las labores que deben desempeñar en su cargo y que la empresa esté capacitando continuamente al personal para prevenir posibles incidentes. Cuando un accidente laboral se produce, se hace necesario en muchas ocasiones que se implemente una investigación que lleve a determinar de una manera sistemática las causas que pudieron generar este acontecimiento, con el fin de corregir y evitar que este hecho se vuelva a presentar con otras personas. La investigación debe hacerse desde la empresa, la cual debe remitir el informe a la administradora de riesgos profesionales dentro de los 15 días siguientes al suceso. Esto además de un conducto regular en el que el trabajador debe informar lo sucedido, teniendo como tiempo máximo para hacerlo las 48 horas siguientes al acontecimiento, ya que solo así la ARL podrá intervenir y hacerse cargo de todo lo que suceda con la persona que sufrió el accidente. La prevención entonces resulta muy importante en este tema, tanto por las empresas como
en la responsabilidad de cada trabajador. Definitivamente prevenir es menos costoso que un tratamiento, una rehabilitación de accidentes que son tan graves, donde se pierde un órgano, donde se pierde una extremidad y donde por correr un riesgo y no seguir ciertas normas se puede entonces quedar toda la vida con alguna discapacidad o con alguna invalidez. Por eso todas las empresas deben tener muy organizado su comité de salud ocupacional y todos los trabajadores deben estar enterados de aquellas funciones que cumple la ARL y de todos los derechos y deberes que tienen. Antioquia, Bogotá y Valle son las regiones del país más afectadas por accidentes laborales. El reporte lo entrega el Ministerio de la Salud y la Protección Social. Y además hay un asunto importante y una insistencia que se hace por estos días y que aplica no solo para Colombia, sino también para el mundo, donde este tema constituye un verdadero reto de la salud pública. Es el asunto de investigar y documentar los accidentes laborales. Es muy importante porque al hacer esa investigación identificamos los factores de riesgo, los problemas que estamos teniendo en los ambientes laborales y eso por supuesto nos permite tomar medidas para disminuir la cantidad de accidentes o de enfermedades laborales. Sé que tienen preguntas, las líneas están disponibles, 441-2100 y la nacional gratuita por si a esta hora tenemos televidentes en otras regiones de Antioquia o del país y quieren aprovechar el tema de las invitadas, 018 41 40 99. Y claro, como siempre, también las redes sociales, en Twitter Salud Medellín, @Salud Medellín, en Facebook Salud Medellín y nuestro correo electrónico interno que es medellínsaludable@telemedellín.tv. Incluso ya tenemos llamada, vamos entonces a recibir a las invitadas. Sí, saludemos a nuestras invitadas y entonces nuestro televidente que nos espere unos segundos que ya vamos a conversar con usted y los que se animan, listo, a marcar para que participen. Vamos, doctora Claro Fanny, porque por aquí están Nora Restrepo. Hola Nora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y Sonia Domínguez, quien ha sido ya invitada Sí, claro. en varias Bienvenida, oportunidades Sonia. al programa. Bienvenida. Nora Restrepo es tecnóloga en higiene y seguridad, Sonia Domínguez es enfermera, ella es especialista en gerencia de la salud ocupacional y especialista en gerencia de la calidad y además, por supuesto, está vinculada a la Secretaría de Salud de Medellín para estos asuntos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo les va? Bien, Muy sí. bien, muchas gracias. Gracias por acompañar. Antes de empezar la entrevista, saludemos Pues sí. a nuestro televidente de una vez. De una vez saludemos a don Marco Arcila, él se encuentra en el barrio San Javier. Buenos días, don Marco, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amanecen? Muy bien, ¿Qué hubo, muchas don gracias. Marco? ¿Cómo me les va? Bien, Todo señor. muy bien. Encantados de verlos y escucharlos. Gracias. Pues Gracias. muy interesante el tema. Hombre, yo creo que en materia de prevención de estos accidentes laborales nos ha faltado trabajar muchísimo. Cuando se habla de prevención, esto nos compromete de que está uno en su casa, desde que va caminando uno por la calle, pero entonces el tema de hoy se centra es en los riesgos en materia laboral. Sí, viendo lo que ocurrió en este municipio de Amagá, que fue el municipio donde yo nací, hombre, da tristeza porque voy a los presentes y a ustedes todos a hacer un recuento de que en el año 75 ocurrió esa tragedia que conmovió a todo el país, que murieron casi 100 mineros, una tragedia anunciada. En el 2010 ocurre otra que murió en 77. Ahora ocurre otra, mueren 12 mineros. Entonces se hace uno la pregunta, diario, ¿dónde están los organismos que tienen que ver con la prevención? ¿Dónde está la revisoría, la interventoría, en fin, para prevenir estos accidentes? Ayer escuchaba yo en las noticias que se vieron en la obligación de cerrar, no sé si fue 17 minas. Sí, señor. Sí. Entonces, dice uno, bueno, entonces aquí nos acostumbramos a que tiene que ocurrir una tragedia para que tomen medidas de prevención, para que apliquen normas. Entonces yo creo que en esa parte, en el Ministerio de Trabajo y a todos los organismos que tienen que ver en empresas, y yo recuerdo que cuando fui obrero, empleado y todo, yo no tenía herramientas de seguridad. Afortunadamente no tuve ningún accidente, pero me tocaba ver accidentes. ¿Por qué? Porque no tenían las herramientas, no se aplicaban las normas de seguridad. Entonces, lo que ocurrió allí en Amagá es lamentable, pues, porque desde esa tragedia y estas que han habido y siguen, y entonces ayer se ven en la obligación de cerrar todas esas minas, pero todo lo que ha ocurrido. Entonces, ¿dónde está la prevención?
dónde se aplican las normas y dónde está la gente que se compromete con aplicar estas normas para evitar estos accidentes laborales. De todas maneras, muy amables y que la pasen bien. Buen día. Gracias, don Marco, por sus palabras y por recordarnos esa tragedia. El viernes lo comentamos, pero a esta hora todavía no han podido rescatar a esos 12 mineros. Y además de esas estadísticas, yo estaba revisando también, don Marco y amigos todos, las muertes originadas en el sector minero tan solo este año. Y vamos sobre 30 personas fallecidas en lo corrido 2014, solo en el sector minero. Claro, aplica y nos pone Sonia y Nora, Marco, un buen tema, es normatividad. Existe la legislación que contemple estos asuntos, que proteja a los trabajadores, que le exija a las empresas y a los empleados, a los empresarios, a cumplir con una normatividad, a proteger la salud y la integridad física y la vida de los trabajadores. Muy buenos días. Felipe, sí es muy importante tener en cuenta algo y es muy propio de cada uno de los municipios tener un control. O sea, todas las dependencias tienen sus grupos de trabajo en los cuales todos debemos de hacerlo y alinearnos con respecto a la norma a nivel nacional. Igualmente, como lo hacemos acá en el municipio de Medellín, igualmente lo deben hacer en La Ceja, en El Retiro, en Amagá, en Río Negro, en todas partes, el cual deben tener un grupo de trabajo, ¿cierto?, conformado en las mismas alcaldías y en las mismas secretarías, dirigidos por el ministerio, por la oficina regional del Ministerio de Trabajo, que el pilar es Medellín, y con base en ello poder hacer los trabajos de vigilancia y control. Nosotros en la ciudad de Medellín, por ejemplo, en este momento tenemos un grupo de trabajo que se llama Salud en el Trabajo y está conformado por 3 profesionales a los cuales tenemos una empresa por contratación que nos ayuda a acompañar a las empresas de actividad formal y además de actividad informal. Entonces, ¿qué pasa en eso? Hacemos presencia en las empresas, hacemos presencia en todo el ente del municipio y al mismo tiempo las empresas como tal se sienten en cierta forma acompañadas de lo que ellos deben hacer dentro de sus manejos de riesgos laborales. Esto quiere decir que cada uno de los municipios debe de ponerse en la tarea de, si lo tienen, ajustarlo, y si no lo tienen, conformar. Es una obligación. Por norma, todo el país hablamos el mismo idioma, en los mismos términos, porque la norma es nacional. Simplemente es que puede existir falencias en la conformación de grupos, ¿cierto?, y falencia en el conocimiento, por decirlo algo, pero el desconocer la norma no nos exenta de las responsabilidades, y eso le compete a todos los municipios a nivel del país. Por lo tanto, somos conscientes en el trabajo que hemos venido haciendo, que hemos encontrado actividades informales que deberían de estar en la actividad formal, a la cual ya entra un ente, que es la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo, a hacer control de esas empresas informales, que por su característica, que por sus riesgos y por lo que le compete, deberían de estar conformadas como empresas formales. Entonces, ahí es donde viene la falencia que estamos hablando, la falla. Que por qué unas sí, por qué otras no, dónde está, cuál es el control, pero eso es muy propio de cada uno de los municipios, conociendo toda la norma. Muy bien, hay muchas preguntas sobre este tema, pero vamos a darle prioridad a los televidentes. Está en la línea don Carlos Betancur y él nos llama desde el barrio París. Buenos días, don Carlos. Buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, muchas gracias. Para hacer una consultica concreta con mi hermano, tuvo un accidente laboral, pero fue como le fue dando una hernia debido a la labor que él tenía en la empresa. En este momento, ya después de mucho tiempo, él está muy mal de la columna, pero no ha recibido ni apoyo de la empresa, ni de la oficina de trabajo, ni de ninguna parte en este momento. Él está pues prácticamente de psiquiatra. Algunos dicen es que es porque él se toma la droga para el dolor de la columna y eso ya le está afectando pues también hasta el cerebro. Entonces, a mí lo que me preocupa concretamente es porque la empresa no ha hecho absolutamente nada, no ha recibido apoyo, no tenemos plata para un abogado, entonces no sabemos exactamente qué hacer.
La pregunta concreta es, ¿qué debe hacer mi hermano para recibir el apoyo o la indemnización o la pensión? No sé, ¿qué tiene que hacer? Claro. Gracias, Carlos, por tu llamada, y pues es una situación que se presenta con mucha frecuencia, nos da pie también para hacer una diferenciación entre los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, y darle pues la recomendación a Carlos. Bueno, yo quiero responderle a Carlos su inquietud. Hay que hacer una gran diferencia, como dice la doctora, con respecto a lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional y una enfermedad común, agravada en un momento determinado, claro, por una actividad que se realice dentro del oficio por el que esté contratado. Según entendí lo que acaba de decir, es una enfermedad común que en un momento determinado se puede agravar en el trabajo dependiendo de esa actividad que se está realizando. Con la ARL lo que debe hacer es que el trabajador, que es su hermano, debe de evaluar el puesto de trabajo, a ver qué condiciones está en un momento determinado para él, agravándole esa patología que tiene. Se hace toda esa investigación de esa patología, ver qué relación tiene con el trabajo, si en un momento determinado es que se la está agravando o si de pronto por algún movimiento que haya podido hacer tenga relación con la actividad. Debe de consultar a la EPS, y por medio de la EPS Medicina Laboral le califican su enfermedad, le pueden decir es enfermedad común del trabajo, es una enfermedad común, o le pueden decir es una enfermedad profesional, dependiendo del estudio que le hagan, ¿cierto? Entonces debe solicitarlo con la ARL para que ellos también estén en ese proceso de acompañamiento para que le puedan calificar su enfermedad la EPS. Ahora que recibimos la llamada de Carlos, tú querías hacer un complemento a propósito del tema de normatividad con el cual empezamos. Sí, él hablaba ahorita de que él le hizo una pregunta muy específica y era qué tenía que hacer o dónde estaban la parte de la salud ocupacional para prevenir esos riesgos. Decía Marco, el primer televidente. El primer televidente preguntaba eso. Y es una pregunta muy común que hacen los trabajadores cuando ocurre un accidente, y sobre todo cuando es un accidente grave. Siempre preguntan dónde está salud ocupacional, dónde están las normas, dónde están. Y lo que yo quería decir es que la salud ocupacional no es solamente de la persona encargada de salud ocupacional. La salud ocupacional es interdisciplinaria. Es del jefe de personal, es de los supervisores, es de los trabajadores, todos es salud ocupacional. Entonces, desafortunadamente siempre cuando ocurre algo, siempre dicen, ¿dónde está salud ocupacional? Y definitivamente la salud ocupacional la tienen que hacer todos los trabajadores, desde el trabajador más pequeñito de la empresa en su cargo hasta la gerencia de la salud de la empresa. Ahora, en ese sentido, ¿cómo nosotros, comunes y silvestres, como empleados, contratistas o trabajadores, podemos promover una cultura de acatamiento de la normatividad? Es decir, de abajo hacia arriba, ¿qué hacemos para que las normas que tenemos se cumplan? En las empresas se debe tener un programa de sensibilización con respecto a la información normativa, porque el trabajador debe de conocerla, debe saber a qué está expuesto. Cada vez que un trabajador ingresa a una empresa, debe tener un programa de inducción a lo que él va a hacer, en qué se va a desempeñar, los riesgos a los que va a estar expuesto, y con base en ello ya empezar a hacer una sensibilización con respecto a la información ya técnica de lo que es la parte de la normativa, para que él sepa cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos dentro de la empresa, como tal, igualmente de su oficio, y posteriormente hacer unas reinducciones precisamente para saber si el trabajador sí lo supo hacer, sí lo sabe hacer, sí interiorizó su técnica, y evitar la exposición a los accidentes laborales. Una pequeña pregunta con respecto a la consulta de Carlos y de su hermano. Si él ya ha consultado, pues obviamente además que por una hernia pues discal, según él lo describe, múltiples veces a la EPS, y si la EPS no lo envía a medicina laboral, él no puede hacer la solicitud. Entonces, y si él considera que ha sido una enfermedad que se ha agravado en esta labor, ¿cómo haría entonces para que tenga esa valoración? Yo le entendí a don Carlos que ellos se sienten solos porque no se sienten apoyados. Entonces, lo primero que uno, estando dentro de una empresa como persona especialista en el área,
lo primero que uno haría es decirle al paciente que recupere su historia clínica, ¿sí? Porque el único que tiene acceso a la historia clínica es el paciente. Él es el dueño, ¿cierto? claro. Él es el dueño y tiene su potestad. Si en situaciones ajenas pues hay más situaciones agravantes, pues ya hay una autorización previa con un familiar, pero directamente es el trabajador. Entonces lo primero es que recupere su historia clínica en la EPS donde él ha consultado. Si ha tenido varias EPS, entonces que en varias EPS recupere toda su historia clínica, aunque debe estar todo el compendio en la última donde está, porque ya estamos casi en red todos los sistemas pues de la evolución de la salud de los trabajadores y de las personas en general a nivel del país. Entonces, ya teniéndose consolidada esa información, el paciente la puede tener toda esa historia clínica y presentársela a la ARL con apoyo de la empresa, obvio, ¿cierto? Para que la ARL también lo oriente y definan entre el equipo, entre la EPS y la ARL, con el compendio de su historia clínica, realmente en qué está. Cuando pasan las situaciones que el paciente no tiene ni lo uno ni lo otro, pues hay que esperar, ¿cierto? Si realmente es presentada como enfermedad profesional y rechazada o simplemente están en los diagnósticos, claro, entonces ellos básicamente su apoyo ahí es la ARL. Insistirle a la ARL, y si en la ARL no tienen el apoyo, o por decirlo algo, no se sienten pues como orientados y todo eso, hay una oficina que es la instancia donde todos los trabajadores pueden ir a que son escuchados por X, Y o Z situación que se les presenta a nivel empresarial, que es la Oficina Regional del Trabajo. En la Oficina Regional del Trabajo, ahí les dicen exactamente sobre cualquier situación laboral que tengan y los orientan directamente al punto o al gesto o a la investigación que tengan que ir o a la persona que se deben de dirigir. Ellos nunca se deben de sentir desamparados. Nosotros siempre les insistimos, dificultades laborales que tengan, Oficina Regional del Trabajo. Y no tiene ningún costo, claro. Absolutamente es gratuito, sí deben de madrugar a coger un ficho, sí, por los turnos y por la demanda que hay tan grande, pero ellos siempre se sentirán escuchados en esa oficina regional. Muy bien, Sonia. Bueno, estamos hablando sobre el manejo y el reporte adecuado de accidentes de trabajo. Vamos al primer corte, pero seguimos escuchando sus consultas. El sistema de bicicletas públicas del Valle de Aburrá llegó a Sabaneta como un medio alternativo para que sus habitantes recorran el municipio y se integren con otros medios de transporte. Hoy conoceré las nuevas estaciones y la ciclorruta que ya hacen parte de Encicla. Medellín, Ciudad Segura, un espacio de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín sobre temas relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana. Vine a la Fiscalía con el fin de presentar una denuncia de amenazas que recibí. Estamos en el Parque de las Luces, participo en una feria artesanal donde el objetivo es demostrarle a la comunidad que pueden estar en este lugar, que no hay inseguridad, que podemos estar tranquilos. Que la ciudadanía pueda venir y entrar en contacto con el canal, con la programación, recorrer de alguna manera el entorno porque va a ser completamente amigable. El desconocimiento del hábitat en el que estamos y la modificación natural del ecosistema son algunas de las problemáticas que se han generado por la masiva construcción en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es el papel del hombre frente a su entorno? Esto es lo que veremos en Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Manejo y reporte de los accidentes laborales es el tema de hoy. Aprovechen la presencia de las dos invitadas, son expertas en el asunto, ya otros han llamado a consultar sus casos. Es un tema que genera muchísimas dudas y hay que aprovechar este consultorio de Telemedellín y la Secretaría de Salud. En redes, una buena noticia, ya en YouTube tenemos programas recientes. Acabo de abrir y me encontré con los programas del 24 y 23 de octubre. Por aquí está Luis Alirio Cayo, yo no sé qué hace Luis ahí, pero bueno, es bienvenido porque es muy querido, lo queremos mucho aquí en Medellín Ciudad Saludable, pero ese es el programa nuestro del 23 de octubre. Twitter, el ejemplo empieza por casa, doctora Fanny Isabel. Muchos personajes con la campaña Más Luz Menos Pólvora. Este es nuestro secretario de Salud, le dice no a la pólvora, únete también. Miguel Ángel Pulido, gerente del sector Turismo Salud, también le dice no a la pólvora. Los gerentes de clínicas y hospitales de Medellín también le dicen no a la pólvora. Este 9 de noviembre, el domingo, jornada de vacunación gratuita para perros y gatos. Ese es Twitter. Facebook, le seguimos diciendo, vea, el ejemplo empieza por casa. Ese es Felipe Aramburo, que le dice no a la pólvora. Seguimos bajando. ¿A quién más nos encontramos por aquí? Risa Loca Humor. Risa Loca le dice no a la pólvora. ¿Usted qué está esperando? Si tantos decimos que no, ¿usted qué quiere? ¿Qué más va a esperar? Secretario de Gobierno de Medellín, Wilson López, también le dice no a la pólvora. Si quiere saber quiénes le dicen no a la pólvora, a ver quién más está por aquí. La gerente de Metrosalud. En fin, somos muchos ya los comprometidos con esta campaña y esperamos que usted, que también cree en una ciudad saludable y que sé que también lamenta que un niño se queme con un chorrillo, con una papeleta, con un volador, pues se sume a la campaña y haga conciencia social y presión social y pídale a sus vecinos que en esta temporada de fin y comienzo de año no utilicen la pólvora. Y usted, si se va para la finca, no permita que allá utilicen la pólvora. Todos, poquito a poco, eso no es fácil, pero de granito en granito vamos haciendo la tarea. Vamos calando, y ¿cierto? este año que arrancamos temprano, yo sé que nos va a rendir más. Bueno, qué bueno que haya tanta participación en este tema. Ya tenemos nuevas llamadas de Aranjuez. Está Paola Montoya. Bienvenida, Paola. Muy buenos días. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Muy bien, Paola, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, lo que pasa es que mi inquietud es la siguiente. Lo que pasa es que mi papá trabajó con productos químicos hace 40 años. Sí. Lo que pasa es que él hace 2 años se pensionó, pero debido a lo que trabajó, él se le consumió un pulmón. Entonces, el neumólogo me dijo que eso había sido por productos químicos. Entonces, nosotros fuimos donde el patrón pues debido a eso le dio pues muy poca platica. Pero entonces yo quiero saber yo cómo puedo hacer o si puedo demandar o qué a la empresa. ¿Alguna de las invitadas le quiere hacer alguna pregunta a Paola? Sí. Paola, no te vayas un segundo, Sonia te va a preguntar algo. Paola, buenos días. Paola, ¿hace cuánto fue pensionado su padre? Hace 2 años. ¿Hace 2 años? Sí, hace 2 años, ok. Listo. Cuando él estuvo en el periodo de evolución médica, por algún momento le declararon enfermedad laboral lo que él tenía o nunca entró a esa calificación. Ya para pensionarse lo mandaron para un médico laboral, pero él ya estaba muy enfermo. Bueno, ¿y médico laboral le calificó como enfermedad laboral? Sí, le mandó toda una carta a la empresa diciendo que no podía trabajar. ¿Alguna junta de calificación? ¿Y él llegó hasta la Junta Regional de Calificación de Invalidez? No, lo que pasa es que él siguió trabajando hasta que se pensionó. Sí, pero a pesar de que él está pensionado, ¿le declararon la enfermedad laboral? No le declararon la enfermedad laboral, él simplemente se pensionó y ya. Bueno, hay una cosa muy importante y es que cuando los pacientes se retiran al periodo de su ciclo de pensión y traen este tipo de enfermedades, ellos deben de salir con una calificación definida de su enfermedad, si es enfermedad común o si realmente es una enfermedad profesional calificada como tal, ¿cierto? Es importante que ella lo retomen, ¿cierto? Que retomen ese cuadro clínico de él,
se devuelvan, por decirlo así, a su misma empresa y a su misma ARL para que logren hacer esa calificación, porque es que eso no se, él no puede perder ese ritmo de atención que él traía, por decirlo de alguna manera, y además saber exactamente que definan si eso no es enfermedad laboral, si es una enfermedad común o si es una enfermedad laboral. Así él esté pensionado en este momento, lo debe retomar nuevamente la empresa y la misma ARL para que definan exactamente, y sobre eso se hacen unos conductos administrativos de manejo que él debe tener muy claro dentro de su cuadro pensional que está en este momento, ¿cierto? O sea que lo que se le puede sugerir a ellos de una manera muy prudente es que retomen su historia clínica y lo hagan nuevamente la intervención dentro de la empresa y dentro de la ARL. Porque si él no llegó hasta la Junta de Calificación de Invalidez, la información no está clara. No está completa. Exacto, no está clara, no está completa, no se pudo canalizar por falta de información o por la situación que haya sido, entonces retomen nuevamente la situación. Nora tiene más Sí, comentarios. a ver, es importante que saber si al papá de ¿cómo es que es el nombre? Paola. De Paola le hicieron los exámenes médicos de ingreso, los periódicos y el de retiro, obviamente, cuando se fue a pensionar. Porque esos exámenes son los que dicen en un momento determinado cómo ingresa la persona al trabajo, cómo es su periodo de evolución en el transcurso del tiempo que haya trabajado, y si se pensionó, pues me supongo que debe ser mucho tiempo bajo esa exposición. Y el examen médico de retiro es el que le va a decir cómo salió ese trabajador de ese medio de trabajo a la sociedad, cómo se lo devolvió la empresa al mundo exterior, por decirlo así. Si tiene ese examen médico o esos exámenes médicos, es importante que se reúnan a esa historia clínica que dice Sonia, para poder saber en un momento determinado cómo entra, cómo es su periodo de evolución y cómo se retiró, y así poder determinar para la ARL o para la EPS, que es la que califica si es una enfermedad de origen laboral, poder decir si esto es una enfermedad de origen laboral, esto le corresponde a la ARL para que la trate. Y en tal caso, algunas empresas pequeñas no tienen salud ocupacional o hace mucho tiempo de pronto no se cumplía con ese requisito del examen de ingreso. ¿Cómo comprobar eso? Pues me pongo en el caso de algunas personas que les puede pasar eso. A las empresas que obvian, eso es una norma, exámenes de ingreso, exámenes periódicos, que obvian esa norma, pues tienen un gran riesgo inmenso, y es que todo lo que le sucede al trabajador es la responsabilidad del empleador. Por eso es que es importante enfatizar el hacer los exámenes médicos de ingreso y de retiro del trabajador, precisamente para poder tener un historial y la empresa poderse apoyar y poder en un momento determinado decir: yo sí le pude haber generado con mis factores de riesgo esta enfermedad, o yo no le pude generar a este trabajador porque yo no manejaba esos riesgos, por lo tanto no genero esta enfermedad, y así de la única manera en que él legalmente puede salir avante de la situación. De lo contrario, mucho pesar y todo, pues le toca al empleador asumir el 100% de toda la atención del trabajador. En todo es todo. Creo que vale la pena en este momento, hoy que hablamos de los accidentes laborales, insistir en la definición de qué es un accidente laboral, qué se considera, cuál es el papel o el rol que en desarrollo de un accidente laboral deben jugar las ARL, las aseguradoras de riesgos laborales, qué pasa, cuáles son los tiempos. Por eso acudimos a Sandra Milena Correa, ella es profesional en salud ocupacional, para que nos hable de este tema, para insistir en la descripción del tema. Siga. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Para reportar un accidente. ¿Un accidente laboral? Sí, un accidente laboral. ¿Estabas en jornada de trabajo? Sí, estaba laborando. Accidente de trabajo tenemos varios contextos. Uno es el que sobrevenga por causa o con ocasión de la actividad laboral, ¿sí? Y que causen en el trabajador una perturbación funcional, una invalidez, la muerte o una perturbación psíquica. Vamos a entrar a la página de Colmen y te voy a radicar el accidente.
Debemos tener en cuenta que para que sea un accidente laboral, entonces tú debías estar en el horario de trabajo, ¿sí? Que haya ocurrido dentro o fuera de las instalaciones de la oficina, o si tienes una orden de un empleador. ¿Está dentro de estos parámetros? Sí, claro, está mi horario laboral. El accidente laboral es el que ocurra durante la ejecución de órdenes del jefe inmediato, el que ocurra durante las permisos sindicales, el que se presente durante el traslado de los trabajadores desde su residencia hasta el lugar de trabajo o viceversa, siempre y cuando el transporte lo proporcione el empleador. Y todo aquello que ocurre durante las labores culturales, recreativas y deportivas, siempre y cuando el trabajador esté en representación de la empresa. Hay unas obligaciones previas y hay unas obligaciones durante y posteriores al accidente. ¿Cuáles son esas obligaciones previas? Y es promover actividades de promoción, prevención, todo lo que evite que ese accidente laboral ocurra. Andrés, entonces te entrego tu reporte de accidente, con este vas a ir a la IPS donde te indiqué. Posterior a eso, entonces, iremos a radicar el accidente y todos los documentos que te indiqué. Inmediatamente se presenta el accidente laboral, se deben tener unos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? La persona accidentada debe comunicarse inmediatamente con la ARL. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer esa persona accidentada o un compañero. Simplemente con el nombre o con el número de la cédula se llama a la línea de la ARL y se reporta el accidente. Ellos allí siempre direccionarán al quien se accidenta, al trabajador, a una IPS para que le preste la atención médica. Cuando llegue a su IPS, posterior a la atención, ¿qué debe de hacer? Debe reportarlo al jefe inmediato y debe reportarlo a la unidad de gestión de riesgo laboral. ¿Con motivo de qué o a razón de qué? De que en la unidad de gestión de riesgo laboral realizan la radicación del accidente. Esa primera llamada que se hace simplemente es un reporte. Informamos que hubo un accidente y ellos nos prestan la primera asistencia médica. ¿Qué pasa si no legalizamos ese accidente? Y es que la ARL no continuará prestando la asistencia médica. ¿Por qué? Porque para ellos no quedará claro si el accidente fue o no accidente laboral o si simplemente esa persona que reportó el accidente sí era empleado de la empresa. En caso tal de que no se pueda llamar a la ARL porque el accidente fue grave, la unidad de gestión de riesgo está encargada de contactarse con esa persona, con los familiares de esa persona, para definir qué fue lo que pasó en ese accidente. ¿Cuál es el tiempo para la erradicación del accidente? 48 horas. Solamente contamos con 48 horas para legalizar ese accidente. Entonces es muy importante que posterior a la ocurrencia se reporten las 48 horas siguientes. Muchísimas gracias a Sandra Milena Correa, ella es profesional en salud ocupacional y nos estaba haciendo todo el resumen de cómo se debe reportar y se deben manejar los accidentes de trabajo en las empresas. A propósito, Sonia y Nora, siempre debe haber una persona responsable del reporte de estos accidentes y todos los empleados deben conocerla. A ver, es importante que todos los empleados conozcan cómo es el reporte, porque en un momento determinado, sobre todo cuando hay turnos de trabajo, donde la parte encargada de salud ocupacional, llámese tecnólogo, ingeniero, médico, no está, o en fines de semana, cuando las empresas trabajan los fines de semana, ellos deben de saber que cada ARL tiene su línea de atención, que generalmente empieza por 018000, que son las líneas nacionales. Ellos deben de conocer esa línea para que en un momento determinado ellos puedan hacer el reporte de su accidente de trabajo por intermedio de su supervisor de trabajo o la persona de jefe de esa persona accidentada. También cuando la persona de salud ocupacional está, pues la persona de salud ocupacional es quien reporta el accidente, sobre todo porque tiene el conocimiento más directo sobre los riesgos que pudieron haber ocasionado el accidente y en la redacción del accidente, ¿cierto? Y obviamente, pues en general, ahorita les hablaba que la salud ocupacional es interdisciplinaria, entonces esas son cosas que no se pueden omitir, el conocer cómo redactar o cómo informar un accidente de trabajo a la ARL.
Como están viendo, a Nora y Sonia también ya se sumaron a la campaña. Sí, señor. En estas festividades, más luz y menos pólvora. Y el compromiso, Nora y Sonia, es que hay que replicar la información entre familiares y amigos. Ajá. ¿Listo? Sí. Ahí estamos, todos con la campaña. Ahí vas, televidentes. Ya quedaron con la tarea. Bueno, Edwin Herrera nos llama desde Caicedo. Buenos días, Edwin. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Sí. Lo que pasa es que yo quería exponer mi caso. Claro. Yo sufrí un accidente laboral, me rodé unas escalas y tuve ruptura de ligamento y meniscos. Me operaron, se quitó el tratamiento y hace un mes me retiraron de la empresa diciendo que ya era terminación del contrato y yo quedé con una secuela del 10.3 de incapacidad y todavía tengo programadas citas y terapias. Muy bien, ¿alguna pregunta para Edwin de pronto? Él está retirado, lo retiraron. Exacto. Sí, por terminación de contrato. Se le ¿cierto? terminó el contrato de trabajo. Sí, porque eran contratos inferiores a un año. Y continúa con secuelas de la lesión. Y no renovaron. Bueno, para este tipo de accidentes, pues cualquier accidente que sea de trabajo, y se termina el contrato, la atención sigue siendo por la ARL, desde que haya sido calificado por la ARL como accidente de trabajo y no haya habido ninguna objeción. Que tenga pues todas las características que dice la definición de accidente de trabajo. Escuché que él ya lo habían atendido, que lo habían operado, que le estaban prestando todos los servicios. Si tiene alguna secuela y no está trabajando, puede seguir llamando a su ARL porque eso está reglamentado. Dice que la reglamentación dice que después de haber sido calificado y haber sido atendido, y si tiene secuelas, la ARL a la que está afiliado lo debe de seguir atendiendo hasta que ya él se sienta súper bien. Sí. Totalmente. Que no tenga ninguna consecuencia de su accidente. Sonia, ¿cuánto tiempo tiene un empleado para reportar un caso de enfermedad o accidente laboral? Muchas veces pasa con estos programas, con estos espacios pedagógicos, que uno cae en la cuenta, eso fue un accidente laboral y yo no lo reporté, ya no estoy vinculado, ya salí, incluso estoy en otra parte. Hay unos plazos que uno diga, pero todavía puedo acudir en busca de ayuda reportando esto que a mí se me pasó. ¿Cuáles son como esos plazos? Sí, el plazo es estipulado por norma, son 48 horas laborales en el momento del sucedido del evento al reporte, ¿sí? 48 horas. 48. Laborales. Y si pasan esas 48 horas, entonces, ¿a quién se puede apelar? Se llaman reportes extemporáneos, o sea, yo lo puedo hacer, pero ya ahí tiene la potestad la ARL de aceptar o negar, dependiendo de lo que ellos visualicen, dependiendo de lo que la empresa también represente a la ARL, por decirlo de alguna manera, porque de todas maneras ellos tienen la potestad, ya por ley no los obliga a que la acepten, ellos pues la pueden aceptar o la pueden objetar, pero lo ideal es que sean las primeras 48 horas. Yo voy a decir algo muy importante y es con respecto, que lo venimos trabajando mucho nosotros a nivel de las visitas a las empresas que estamos haciendo y también a las actividades económicas informales, ¿sí? Sí. Y es con respecto a la importancia de estar vinculados los trabajadores al reporte adecuado, no por diligenciamiento de formato, sino al reporte, a la importancia del reporte si está vinculado a una empresa para que le entre como accidente laboral y no como enfermedad común. Todas las prestaciones que tiene un trabajador cuando se accidenta y que realmente sea aceptado como accidente laboral, ellos tienen toda la atención clínica que se requiera, toda la atención médica que se requiera, toda la atención asistencial en lo que es equipos médicos, citas, medicación, tratamientos, acciones quirúrgicas, remisiones, y eso lo desconoce la población. Entonces, muchas veces los trabajadores que no tienen protección, que están trabajando por una vinculación, pero que no los tienen con la seguridad social, entonces no reportan que es un accidente de trabajo y se lo llevan por enfermedad común. Entonces empecemos por ahí, que el trabajador conozca sus derechos, a los cuales él tiene toda la potestad de reclamar en un momento de una atención, pero para eso se requiere una seguridad social y que estén reportados en seguridad social. Si usted se accidenta y ese accidente lo pasan por enfermedad común,
empecemos por el pago de la incapacidad, es del 66%. Claro. Si usted se accidenta y esa atención pasa por accidente laboral, su salario es el 100%. Eso tampoco lo conoce el trabajador. Entonces es importante que ellos se eduquen en este sentido y que cuando lleguen a una empresa a trabajar, realmente ellos conozcan que tienen derechos a seguridad social y por lo tanto se lo soliciten al empleador para que ellos vayan con toda la garantía, porque es que si no, mire por ejemplo el señor que está llamando ahora, que lo sacaron, no tiene ahora, entonces la protección, entonces cómo va a quedar, entonces para dónde me voy, entonces pues quién me sigue atendiendo. Si todo lo tenemos con la norma, de la directriz que es clara, el trabajador siempre va a tener protección. Sale de una parte, entra a otra empresa, esa ARL lo continúa y así sucesivamente su trabajo va a terminar dentro de una recuperación total o parcial, pero siempre va a tener una atención. Eso es muy importante. Bueno, qué buena toda esta información sobre el manejo y el reporte de accidentes de trabajo. Vamos a una nueva pausa y seguimos conversando con nuestras invitadas. El desconocimiento del hábitat en el que estamos y la modificación natural del ecosistema son algunas de las problemáticas que se han generado por la masiva construcción en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es el papel del hombre frente a su entorno? Esto es lo que veremos en Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. El neuroestimulador medular es un sistema electrónico que consiste en dos partes: un generador de impulsos eléctricos y unos electrodos o cables muy pequeños que se implantan dentro de la columna del paciente en un sitio específico donde está la información de la sensibilidad. Esto lo que hace es que modula la forma como llegan las señales de dolor hacia el cerebro y hace que algunas personas con unas indicaciones muy particulares dejen de sentir un dolor intenso y en cambio sientan una especie de hormigueo o de corriente muy suave, agradable, que reemplaza en el cerebro las señales de dolor intenso. Si el paciente tiene un dolor producido por una lesión de nervios, como los pacientes amputados, los pacientes con trauma raquimedular, los pacientes diabéticos, etcétera, etcétera, y ese dolor no responde a los tratamientos convencionales, el siguiente paso entonces es el implante de un neuroestimulador medular. La neuroestimulación medular se realiza a través de una cirugía mínimamente invasiva, totalmente reversible y produce incapacidad de solo una semana. Ensayé toda clase de medicamento. También ensayé mucho lo que fue la parte naturista, intenté también con una terapia intratecal, que es aplicar morfina dentro de la médula, no me sirvió. Entonces la aseguradora mía tiene convenio con la clínica Livium y aquí el doctor Franco Limón fue el encargado de inducir a que yo conociera lo que era el neuroestimulador. A comparación de otros métodos tradicionales, la neuroestimulación puede controlar el dolor sin el uso de medicamentos analgésicos. Los medicamentos analgésicos tradicionales tienen un costo para el paciente y ese costo no estamos hablando del dinero, sino que algunos de estos medicamentos tienen algunos efectos adversos en el hígado, en los riñones, en el corazón, en el estómago, y algunos otros que son analgésicos que consideramos más potentes dificultan la capacidad de concentración, dan somnolencia, causan estreñimiento y en términos generales apagan la actividad del paciente. Voy a revisar el sistema de carga y el sistema de programación, Fabio. Es muy importante porque en el caso mío yo permanecía casi siempre en casa. A veces prefería más bien dormir, estar dopado que sentir el ardor. Ya puedo salir tranquilamente, ya no siento ese ardor, ese calor, esa quemazón que sentía y ya, mejor dicho, mejoró en un 100% mi calidad de vida.
Desde el año 2012 hasta la fecha, la clínica Alivium ha realizado 5 procedimientos con neuroimplantes. Considero que este implante es una experiencia exitosa porque estamos logrando en pacientes con lesiones muy graves que producen muchísimo dolor, mejorarles su calidad de vida sin aumentar el uso de medicamentos que de otro modo los hubieran tenido apagados y sin ser capaces casi de coexistir con sus familias. Feliz tarde, hasta luego. Y hoy es jueves de experiencia exitosa. Él era el doctor Franz Colimón, es anestesiólogo y además es especialista en tratamiento de dolor crónico. Lo que nos estaba contando es una maravilla. Es un neuroestimulador que funciona para manejo de dolor crónico en pacientes que han tenido lesiones medulares, lesiones en la columna y que constantemente, como lo refería ahí el paciente entrevistado, sienten molestias, calambres, ardor, y con este neuroestimulador, implante que se les pone, pueden mejorar de una forma maravillosa su calidad de vida. Felicitaciones para la clínica Alivium, que es donde se está realizando este procedimiento. Nos quedan menos de 3 minutos, mucho tema, esto nos va a tocar hacer otro, sí, señor. Además porque los televidentes Claro. tienen muchas preguntas, pero hay un asunto que no hemos tocado, el tema de los independientes, de nosotros los contratistas, en este escenario jurídico, normativo, ¿cómo quedamos? ¿Cómo estamos? Bueno, a ver, los independientes ya están legislados. El decreto 723 del año pasado lo regula en la afiliación a riesgos profesionales, que le hace un cambio al 2800, que a su vez le hizo otro cambio al decreto 1295 en su artículo 13, donde en un momento determinado ellos decían que si querían, se afiliaban a riesgos profesionales. Ya no, ya definitivamente el trabajador independiente obligatoriamente tiene que estar afiliado a riesgos profesionales, y ahí en esa normativa dice cómo es el proceso de afiliación, si tiene una o varias empresas, cómo se debe afiliar, con cuál ARL se debe quedar. Ahí está todo el procedimiento específico, cubierto al 100% por todos los accidentes de trabajo que tengan o por todas las enfermedades profesionales que tengan, por la ARL que en el momento lo esté cubriendo. Puede tener 2 ARLs. Si no tiene contratos principales, puede tener una sola ARL si tiene un contrato principal. Entonces se afilia a esa ARL donde tiene su mayor contrato. Y si tiene un accidente o una enfermedad con una empresa de las que esté prestando el servicio, porque esa es una de las características del trabajador independiente, y es que puede trabajar aquí, allí, allá, en todas partes. Entonces, de pronto se preguntan, si yo tuve una enfermedad, ¿dónde la tuve? Entonces, para eso, esa misma norma dice que se deben de hacer unos exámenes de ingreso. El trabajador independiente se los hace de cuenta propia. En las empresas donde esté laborando le deben de hacer los exámenes periódicos para determinar, lo que yo le decía al televidente ahorita, se ha hecho los exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro. Entonces, en esas empresas donde se le deben de hacer esos exámenes médicos para poder determinar si esa patología es relacionada con ese trabajo. Si es un accidente, pues obviamente en el lugar y que cumpla con los requisitos de la ley 1562 del 2012. Entonces, ahí ya, pues, si cumple con todos esos requisitos, es accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces, básicamente, como les dije, es el decreto 723 del año pasado que nos está reglamentando, y ahí se puede definir. Muy bien. Nora, muchas gracias por acompañarnos. Usted trajo tema como para 3 programas, o sea que nos va a tocar hacer otro. Sonia, gracias. Con mucho gusto. Y esperamos, doctora Fanny, que el tema, yo estoy seguro, les haya servido a los televidentes. Mucha orientación. Quedan muchas preguntas, pero si empiezan a entender este escenario, yo creo que en nuestro medio es un tema muy desconocido. Definitivamente, donde tiene que aumentar la responsabilidad de todos los trabajadores. Bueno, mañana vamos entonces para Ciudad del Río. Tenemos un programa muy especial, les va a encantar. Es la tenencia responsable de mascotas. Lo vamos a hacer a propósito de la jornada de vacunación, que es el domingo. Entonces esperamos que todos nos acompañen, que pasen una feliz tarde. Hasta mañana, gracias.